Buenos días a todos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Marta Ruiz Costa Yusa, es investigadora de la UPC. Ha trabajado en Francia, Brasil, Singapur, Reino Unido, México y ahora está en Barcelona, en España. Marta cuenta con dos premios Google Faculty Research Award y va a iniciar un proyecto financiado por el European Research Council. Buenos días, Marta. ¿Qué tal estás? Buenos días, Lourdes. Estamos aquí para hablar de un tema muy interesante, pero también muy desconocido, y nos gustaría un poco que nos aclararas esto de la inteligencia artificial, reacción automática, un poco cómo están las cosas y cómo tenemos que abordar un tema tan complicado y que parece tan técnico para todo el mundo. Yo creo que lo mejor es que empecemos porque nos cuentes tú un poco qué es lo que haces, tu formación, trayectoria, etcétera. Bien, yo soy doctora ingeniera por la UPC y hace pues desde el 2004 que me dedico a la traducción automática. Este campo ha ido evolucionando mucho y sobre todo ha habido un cambio de paradigma reciente en el 2014 en el que se ha pasado de una traducción estadística a una traducción basada en aprendizaje profundo. Y ahí es donde estamos, ¿no? Con un mundo nuevo, una nueva manera de hacer las cosas en traducción automática que abre un sinfín de posibilidades. Cuando hablas de aprendizaje profundo, ¿a qué te refieres? Sí, bien, el aprendizaje profundo o deep learning en inglés es una subparte, una subárea de lo que es el aprendizaje automático. Y consiste en utilizar técnicas basadas en redes neuronales, en muchas redes neuronales, para aprender automáticamente ciertas tareas. ¿De acuerdo? Normalmente estas redes neuronales utilizan ejemplos, o sea, se basan en ejemplos para aprender. Vale. Bueno, ya tenemos un concepto importante que es el del deep learning, pero también tendríamos que definir otros básicos como puede ser lo que es la traducción automática, ¿no? ¿Qué es exactamente? La traducción automática forma parte así como forma parte de un campo más grande que se llama procesado de lenguaje natural, que en realidad este procesado de lenguaje natural lo que pretende es que las máquinas entiendan el lenguaje natural. Así pues, la traducción automática es una aplicación de esto y básicamente lo que queremos es que las máquinas traduzcan. ¿Podrías explicarnos de una forma muy sencilla cómo las máquinas hacen ese proceso? Bien, sí, hay diferentes, como he dicho, paradigmas, ¿no? O sea, a lo largo, históricamente, ¿no? Pues se ha hecho este proceso basándose en reglas, por ejemplo, programabas unas reglas a las máquinas y le ponías unos diccionarios y un conjunto, y esta era una manera de aprender a traducir. Después estaba la estadística, que se aprendía también un diccionario y cómo traducir frases a partir de corpus. ¿Qué entiendo por corpus? Pues entiendo, en el caso de la traducción estadística o también, como veremos, en el caso de la traducción neuronal, yo lo que necesito es una frase en inglés. Si quiero traducir entre inglés y castellano, necesito ejemplos de traducciones de frases en inglés y sus correspondientes traducciones en castellano. Y así millones y millones de oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, en el caso de la traducción neuronal, nuestros algoritmos lo que aprenden son patrones de traducciones y son capaces de generar traducciones a Traducciones. partir de estos patrones que ha visto en los textos paralelos que le hemos dado. Claro, entonces ese corpus es fundamental para conseguir traducciones. Cuanto mayor sea, pero también el lenguaje es infinito, ¿no? Ahí el número de posibilidades será inmenso, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se Exacto. acota todo eso? Claro, básicamente, claro, aquí hay varios conceptos que entran en juego, ¿no? Y lo que ahora en el mundo en el que vivimos tenemos muchos ejemplos de traducciones para ciertos pares de lenguas, ¿no? Yo que sé, bases de datos son, por ejemplo, el Europarlamento, que hay muchos corpus alineados a nivel de frase, las Naciones Unidas. Estos son fuentes de material de nuestros corpus, ¿vale?
Y para poder sacar provecho de tal cantidad ingesta de datos, los algoritmos neuronales son muy buenos en estos. En ese sentido, por eso ha habido un salto de calidad respecto al estadístico, porque el estadístico no podía sacar provecho de tal cantidad de datos como lo hace el neuronal. ¿Por qué? Porque el neuronal trata esa cantidad enorme de datos, que gracias al poder computacional que tenemos hoy en día es posible entrenarlos, esa es otra, y es capaz de generalizar. Es decir, no es que memorice esos datos, ¿no? Sino que extrae patrones y es capaz de mezclar y sacar traducciones de ciertas palabras de unas frases a otras y entonces no es que solo sepa traducir lo que ha visto, sino que también es capaz de hacer una generalización. ¿Qué pasa? Que hay muchos pares de lenguas que no tenemos esa cantidad de ingesta de datos, ¿no? Y entonces es ahí donde nuestros algoritmos sufren, ¿vale? Pero bueno, hay alternativas a la falta de datos. Por ejemplo, es aprender conjuntamente varios pares de idiomas, de manera que puede haber una transferencia de conocimiento de los lenguajes que tienen muchas cantidades de datos a los que tienen pocas, por ejemplo. De la misma forma que el corpus es importante, supongo que el contexto, que eso será más difícil de cuantificar, también lo es. ¿Cómo las máquinas hacen frente a ese problema? Claro, aquí es donde entra lo que es lo primero, ¿no? Que es estos algoritmos basados en redes neuronales, lo que requieren es tratar con una versión matemática del lenguaje. Es decir, nosotros no tratamos palabras. Así como con el estadístico teníamos un diccionario de palabras, aquí en el neuronal no. Se tratan directamente, se hace una vectorización del lenguaje. Es decir, yo le entro una frase al traductor que él transforma a una representación numérica de vectores de una alta dimensión. Y esto lo aprende a partir del contexto. Es decir, las palabras que aparecen en contextos similares tienen que tener una representación matemática similar. Y ahí es donde hacemos ese cambio de palabras a números y podemos utilizar redes neuronales. Entonces, claro, el contexto es muy relevante. O sea, las representaciones de nuestras frases en el espacio matemático se basan en la información de contexto. ¿Y este sistema qué retos o qué problemas plantea para ustedes, para los investigadores? Bueno, un reto, o sea, tenemos infinitos retos, ¿no? El tema es que, por ejemplo, ahora mismo una cosa que preocupa mucho en la comunidad es la falta de corpus, ¿no? O sea, cómo podemos traducir entre lenguas que tienen o no tienen corpus paralelo, ¿no? Ese es un problema, porque la calidad respecto a los lenguajes que tienen muchos hablantes y tienen mucho material de entrenamiento, como puede ser el inglés, ¿no? Por ejemplo, casi todos los datos están escritos en inglés, entonces inglés entre muchos pares de lenguas pues tiene una calidad bastante buena, pero cuando yo trato de traducir lenguas minoritarias entre ellas, ahí hay un buen reto. La otra es la traducción de voz, ¿no? O sea, hasta ahora la traducción de voz se había asumido como una concatenación de sistemas. Yo hacía un reconocimiento de voz, por ejemplo, le decimos quiero traducir entre inglés y castellano, pues reconocía el inglés y lo pasaba a texto en inglés y a partir del texto en inglés reconocido lo traducía al castellano. Ahora con los algoritmos de redes neuronales ya puedo hacer la traducción directa, no necesito pasar por el reconocimiento de inglés, puedo ir de inglés a castellano directo. Pero ahí, por ejemplo, la estructura de la lengua es distinta cuando hablamos que lo que se recoge cuando escribimos. Es decir, las máquinas de alguna forma tendrán que cambiar, digamos, ese chip, por hablar de alguna manera, a un tipo de lenguaje que está lleno de frases sin terminar, cosas más articuladas, etcétera, etcétera. Es decir, ya el mecanismo no será el mismo, ¿no?
Claro, y ahí entramos aquí estamos en lo que tú muchas veces diferencias, Lourdes, es la interpretación o la traducción. Exacto. Y ahí es uno de los principales retos. O sea, si te fijas o no, no sé si lo he explicado, es la limitación de nuestros sistemas actuales es que en general yo he hablado y es lo que conozco más, es que nuestros sistemas funcionan a nivel de oración. Es decir, yo tengo una oración para traducir. Yo no estoy traduciendo, ¿sabes? O sea, en general el Google Translate, por ejemplo, o los sistemas comerciales que te puedes encontrar en Internet, funcionan mejor si tienen toda la frase entera y entonces traducen. Si bien es cierto que ya hay proyectos, pero que son más de investigación y que intentan abordar estos problemas de traducción simultánea, es decir, traducir por partes, ¿no? la oración, pero la calidad baja mucho comparado con esto de tener la frase entera, Claro. porque claro. Claro, porque nosotros muchas veces esperamos, analizamos antes de lanzarnos en las cosas. Es decir, igual nos hace falta más información, podemos darle absolutamente toda la vuelta a todo, esperando la información clave que no sabemos cuándo viene, o frases que se quedan a la mitad, o vías muertas. Es decir, el lenguaje oral está lleno de cosas así, que me imagino que a nivel de máquina, de algoritmo, tiene que ser muy difícil de programar, ¿no? Esto es un campo totalmente en fases de investigación, lo que es la traducción simultánea. O sea, se están haciendo avances y sobre todo gracias a las redes neuronales, pero aquí hay mucho. Si te decía que tenemos mucho por hacer en traducción, como yo la entiendo, en traducción del lenguaje no simultáneo, o sea, en el simultáneo ya se me escapa, Vale. porque es algo que no tengo experiencia. He ido viendo y es eso, te puedo nombrar algunos proyectos, ¿no? Ya lo comentábamos offline, el Elitir que está ahora en curso de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea. Después algunas publicaciones que recuerdo en el pasado de ver que intentaban ver cuántas palabras vosotros ponéis en contexto para traducir. Exacto. Y hacían un estudio de cosas así. Pero vamos, claro, es como, digamos, mi área de investigación está más centrada en esto, en tener la oración completa y vamos a traducir esto, que ya hay bastantes retos de lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, traducir entre suajili y catalán. Esto es un auténtico reto. Sí. Explícame qué es la representación intermedia del lenguaje como técnica, ¿no? Que utilizan ustedes. Exacto. Esto viene de la manera como aproximamos la traducción automática con las redes neuronales, y es que hacemos primero una codificación del lenguaje que queremos traducir a esta representación intermedia matemática del lenguaje, y a partir de esta representación intermedia la traducimos al lenguaje destino. Así es como funciona la traducción neuronal. Pero claro, podemos tener, y el proyecto que ahora voy a empezar va de esto, ¿no? El proyecto Lunar, que es intentar que esta representación intermedia, que es distinta para cada par de lenguas, sea la misma para todas las lenguas, de manera que tenga una representación universal creada automáticamente. O sea, el conocido Esperanto, la interlingua, el Holy Grail, ¿no? Que ha sido en la traducción automática que queremos, esta traducción intermedia, ¿no? Bueno, automática y no automática, ¿no? Creada pero automáticamente, sin necesidad de definir reglas o definir un nuevo lenguaje o tal. Porque además sería una representación matemática, o sea, no sería un lenguaje propiamente como conocemos, ¿no? Y esto permitiría ayudarnos en lo que decía, ¿no? Las lenguas que tienen muchos recursos ayudarían a las que tienen pocos recursos. 3 términos que quiero que me expliques. Cuando hablas de traducción multilingüe: la interpretabilidad, la transparencia y la equidad. Bien, estos son términos transversales, diría, a la inteligencia artificial, y son otros de los retos que hablábamos, ¿no? La inteligencia artificial,
sobre todo la de hoy en día, que es altamente basada en deep learning, en aprendizaje profundo, tiene un reto de interpretabilidad. ¿En qué sentido? A veces desconocemos exactamente qué están haciendo nuestros algoritmos, ¿vale? Y por eso es muy importante esta representación intermedia del lenguaje, por ejemplo, visualizarla. A veces lo que ponemos es en 2 dimensiones, o sea, reducimos este espacio altamente dimensional a 2 dimensiones para que podamos ver la visualización de dónde se representan las frases intermedias, ¿vale? Del idioma fuente, a dónde van a parar. Y si frases intermedias, y si frases en distintos idiomas que significan lo mismo, pueden ir a parar al mismo punto en el espacio. Sí. Esto nos permite un conocimiento de qué está aprendiendo nuestro sistema, ¿vale? O sea, y ese es un ejemplo, ¿no? Pero es necesario que sepamos, porque si no, tracear el error de nuestros sistemas es muy difícil. O sea, yo si una salida de traducción es incorrecta, no te sabré decir de dónde viene el error, ¿vale? Y en la medida que aumentemos la interpretabilidad de nuestros sistemas, podremos mejorar el conocimiento de ellos y podremos mejorarlos, ¿no? O sea, eso es importante por un lado. Por otro lado, hablamos de la transparencia. Sí, la transparencia se refiere a que cuando nosotros entrenamos con corpus, estos corpus pueden ser de muchos orígenes, ¿no? Y sería importante, es importante, y creo que va a salir legislación relacionada con esto, ¿no? Que sepamos, especifiquemos con qué ejemplos hemos entrenado nuestro sistema. Porque, claro, podemos entrenar nuestro sistema con, yo qué sé, con unas ideas políticas o con cosas muy sesgadas. Entonces, cuanto más sepamos de nuestro material de entrenamiento, más sabremos si nuestro sistema puede estar sesgado o no. Y en ese sentido hay un sesgo muy fácil de entender, que hoy en día pasa mucho, que es en nuestro material de entrenamiento tenemos muchos más, aparece mucho más figuras masculinas que figuras femeninas, ¿no? Y aparecen muchos estereotipos relacionados con las profesiones, por ejemplo. Doctor en inglés es neutro, pero se linka a hombre porque hay muchos más doctores hombres que mujeres. Claro. Nurse en inglés, enfermera, es neutro, pero se linka mucho más a femenino. ¿Por qué? Porque nuestros corpus aparece mucho más relacionado con... Y entonces, en ese sentido, la transparencia, o sea, el detalle que podamos dar de nuestros corpus ayudaría a entender los sesgos que puede tener nuestro sistema. Y finalmente hablábamos de equidad. Bueno, es un poco esto. Sí, es un poco esto, ¿no? Que nuestros sistemas no funcionan igual para cualquier colectivo, ¿vale? Por ejemplo, hablemos de reconocimiento facial, o sea, que no es traducción automática, pero también se hace con técnicas de aprendizaje profundo actualmente. Pues la verdad es que el reconocimiento facial no funciona igual si eres asiático que si eres europeo. ¿Por qué? Porque como las bases de datos ven ejemplos de caras europeas, americanas o rasgos occidentales, funcionan mucho mejor, son más capaces de discriminar a caras occidentales que orientales, ¿no? Y esto quiere decir que nuestros sistemas no son equitativos. Uh-huh. La calidad de ellos depende del colectivo, o si es un colectivo mayoritario, minoritario, coincide con las bases de datos. Claro, o sea, hay un gran trabajo de supervisión también a nivel ético que hay que hacer sobre todo esto, ¿no? Exacto. Y ahí estoy optimista respecto a esto porque es un tema que interesa mucho tanto a la comunidad científica como a la comunidad, o sea, a nivel académico, a nivel de industria, a nivel político también interesa mucho. Claro. Entonces porque realmente es que, claro, ya se escapa. No es un problema técnico esto, es un problema social. Totalmente. Filosófico. Exacto. O sea, aquí hay que involucrar a todas las comunidades y legislar con esto, educar también. Uh-huh. O sea, que no se crezca esa brecha potencial que hay ahí, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y bueno, ahí entran muchas cosas en juego, ¿no? Por ejemplo,
claro, a nivel técnico, el problema de que la comunidad está muy sesgada, ¿no? O sea, hay poca representación de mujeres a nivel Femenina. técnico. Siempre se habla del problema de que haya mujeres en STEM, ¿no? Pues ese es uno. Pero no solo mujeres, es a nivel de raza, nacionalidades. Claro. O sea, está todo todavía muy monopolizado, ¿no? Solo hay que ver los creadores de las herramientas que usamos, ¿no? El WhatsApp, el Wikipedia, Google, todas estas herramientas que usamos a diario, ¿quiénes son los creadores? Sí. Es un mismo colectivo. Hombres, exacto. occidentales, sí. blancos. Exacto. Un mismo perfil. Dime una cosa, Marta. ¿Qué impacto puede tener el lenguaje universal cuando hablamos de proveedores de servicios, apps? Surge ahí un campo inmenso, ¿no?, de posibilidades. Sí, claro. Sí, esto es muy bonito porque haría todo esto mucho más eficiente. Si tú puedes mapear, por ejemplo, las búsquedas a un lenguaje universal, podrías hacer tus queries en un buscador y que buscara no en los documentos en los que has hecho la query, sino en los documentos mapeados a este lenguaje universal, con lo cual en cualquier tipo de documento de cualquier lengua, ¿no? O lo mismo en chatbots, ¿no? Podrías mapear tus diálogos a un lenguaje universal y que te contestara también mapeando. Y ahí lo que estás haciendo es que ya no haces la concatenación de sistemas, ¿no? Traducción y chatbot o traducción y búsqueda, sino que ya todos lo mapeas a un lenguaje universal y es más eficiente. Es un poco como lo que te decía del speech translation cuando traduces de voz, que antes se hacía la concatenación de sistemas. Escrito, pues, tal cual. Exacto, pues ya este lenguaje universal permitiría eso, ¿no? Mapearlo todo a un lenguaje universal y hacemos un montón de procesado del lenguaje multilingüe de manera más eficiente. Hay muchísimo interés en el tema, ¿no? Porque imagínate, dar con ese lenguaje universal permitiría eliminar barreras lingüísticas, culturales y un acceso a una gran cantidad de servicios de todo tipo, ¿no? Imagino que las grandes empresas, la industria, tiene que estar interesadísima en todo esto, ¿no? Sí, hay mucha inversión y lo que es bonito es que el campo evoluciona conjuntamente, es decir, casi todo se hace ciencia abierta. La industria, bueno, hay algunas industrias que es un poco cerrada, pero grandes industrias como podríamos decir Google, Facebook, Microsoft, hacen mucho, publican mucho y esto ayuda mucho y a que la academia y la industria evolucionen y el campo ha ido muy rápido. Por eso, ¿no? Porque realmente no se trabaja encerrados, sino en colaboración. Y es muy bonito porque realmente se está avanzando mucho y ha habido indicios, por ejemplo, de que se pudiera encontrar una representación universal y en ese sentido da pie, ¿no?, para continuar en esa línea, ¿no? Qué bien, ¿no? Te tengo que hacer ahora la pregunta del millón. Es una pregunta que nos hacemos los intérpretes todos los días, traductores también. Discutimos mucho sobre la calidad de Google Translate. ¿Tú crees que Google Translate mejora o no mejora? Yo creo que sí, y mucho. Es decir, Google Translate ha evolucionado en el sentido de que primero subcontrataba el servicio y era un servicio de reglas, después fue un servicio estadístico ya propio de Google y ahora es un servicio neuronal, o sea, utiliza el paradigma que te decía de aprendizaje profundo. Y en cada uno de estos cambios ha ido evolucionando y acercándose a la esperada calidad humana, aportando más lenguas y es eso, o sea, ofrece más lenguas hoy en día, una cantidad bastante importante, están alrededor, no sé lo que tienen en producción, pero en investigación ya están reportando resultados de 200 lenguas, traducciones entre 200, y además con mayor calidad, porque por eso que te decía, ¿no?, que
se veían muy afectados por la falta de recursos, la calidad, pero como ahora se aproxima de una manera con traducción multilingüal, varios idiomas, la calidad de los idiomas de pocos recursos pues está mejorando mucho, ¿no? Así que yo creo que sí. Que sí, ¿no? Bueno, lo has dicho tú, te lo tengo que preguntar. ¿Cómo se valora la calidad? ¿Qué es una buena traducción? Vale, eso es complicado, pero desde hace bastante tiempo en los papers de investigación reportamos, básicamente, si tenemos que reportar resultados automáticos, usamos una medida que se llama BLEU, que es comparamos nuestra salida de traducción con una referencia de traducción humana. Es decir, la frase, que es la traducción del sistema, se compara con una frase que sería una traducción humana. Y cuanto mayor número de palabras o secuencias de palabras coincidan, mejor es este numerito que saca el BLEU, que es más alto, ¿vale? Entonces, esa es la medida automática. Y después, por otro lado, tenemos la medida humana, ¿vale? Que esto se trata cuando hacemos evaluaciones, campañas internacionales en las que comparamos diferentes sistemas de diferentes mundos académicos, o de diferentes universidades, de diferentes compañías, lo que sea. Pues ahí hacemos una evaluación humana en la que pedimos, a veces los evaluadores somos los mismos participantes de la evaluación, ¿no? Y hacemos comparativas entre los sistemas, ¿no? Decimos, ordena por calidad las salidas de traducciones estas. Y eso es otra medida, pero esa no la hacemos, evidentemente es muy cara para nosotros. Entonces la que usamos de manera estándar es la medida automática BLEU que te decía, en la que comparamos. Vale. Con una referencia. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? En ese tipo de traducciones no hay ningún tipo de interacción humana, es decir, el algoritmo funciona y nos da un resultado que nadie supervisa. Es un resultado final, ¿no? Exacto. Lo que hay veces que empresas comercializan lo que usan esa traducción y después hacen una postedición. Claro, esto es más barato que traducir de cero. Entonces, en ese caso, si tú quieres una traducción perfecta, tienes que pagar un servicio de postedición. Pero el traductor que hablábamos antes, del de Google, los traductores comerciales que te puedes encontrar ahí no están supervisados para nada, es la salida del sistema. Vale. Ya sé que la traducción simultánea, ya lo has dicho tú antes también, no es tu sector, pero ¿tú cómo ves evolucionar todo? Traducción e interpretación, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Y cuándo podrá llegar ese futuro? Bien, yo veo que lo veo en general. No, bueno, es malo de hacer predicciones porque siempre puede llegar un cambio de paradigma y entonces te lo tergiversa todo, pero si hablamos del paradigma que tenemos ahora, el de aprendizaje profundo basado en redes neuronales, mayoritariamente aprendizaje supervisado, que es a partir de ejemplos, aunque avanzando poco a poco en no supervisado, bueno, si nos centramos en predicción en este paradigma, lo que veo es que podremos, los sistemas serán capaces de hacer con muy buena calidad traducciones muy monótonas, por ejemplo, traducciones de manuales de coches, traducciones de dominios más cerrados. Esto se aproxima ya en la actualidad bastante bien y puede ir a mejor. El tema, como creo en general, es que cuando la parte de la profesión involucra una interpretación humana, una emoción, una creatividad, un mirar, un entender el mundo, todo esto estamos muy, pero que muy lejos. O sea, por eso, para mí, y hablando, por ejemplo, de educación, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y me preocupa mucho el mañana, en que se eduquen, ¿no? Porque decimos, la profesión del mañana no la conocemos. Pues yo creo que hay que valorar sobre todo la parte humana de las profesiones, en cualquier campo, ¿vale? En el médico, ya hoy en día, si cuando tú vas al médico a veces ya has buscado en internet y ya sabes qué tienes, pero vas al médico porque quieres que te convenza de hacer un tratamiento, porque quieres que te mire a los ojos, porque quieres lo que sea. Es la parte humana de las profesiones la que las máquinas están, bueno, no tienen nada. O sea, es que son máquinas que aprenden tareas muy concretas
y no pueden generalizar fuera de estas tareas. Vale. En ese sentido, en el caso de la traducción o la interpretación, que son dos cosas diferentes, la interpretación para mí no tiene nada que sufrir. O sea, Bien. no. Sí. Bueno, pues me quedo más tranquila, Marta. Sí, por lo menos de además momento, ¿no? Y por otro lado, con todo lo que hay, con toda la información en este mundo de la información, que hay un montón de cosas, lo que quiero decir es que las máquinas tienen que liberar de las tareas que son menos interesantes. Claro. Las que son monótonas, las que no estimulan, ¿no? Uh-huh. Las que estimulan... También puede ser, en el caso nuestro, un sistema de apoyo, es decir, todos aquellos datos que se oyen en una reunión, una directiva, un reglamento, una fecha, un nombre, con sistemas de estos de reconocimiento de voz, sí que te pueden ayudar, pueden ser una herramienta adicional a tu trabajo que te permite ensamblar esos datos luego en tu interpretación. Eso puede ser muy interesante y nos puede ayudar, pero claro, luego ya hay que montar todo el discurso. Ahí has dado en el clavo, Lourdes, porque es eso, los sistemas automáticos nos tienen que hacer mejores, ¿no? Y no digo... y en cualquier profesión se tienen que entender y aprovecharlos, porque quien no se adapte a estos sistemas automáticos puede quedar atrás, puede crearse una brecha. Eso es cierto, en cualquier campo, en el campo de la traducción, de la interpretación, en el campo de la medicina. O sea, tenemos que aprovechar esto porque, por ejemplo, es muy claro, ¿no? En la medicina, o sea, las máquinas pueden ser capaces de ver muchas más radiografías de las que puede ver un médico en 50 años de su carrera. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad, o sea, la capacidad computacional de tú le pones todos los ejemplos de radiografías que tengas y claro, ven patrones, extraen patrones que tú no has podido ver en toda tu carrera profesional. Pues es eso, o sea, tenemos que aprovechar la capacidad de las máquinas para mejorar nuestra productividad. Eso ahí has dado, es muy importante. Sí. Pues qué bien, Marta, este final me encanta. Aprovechemos la tecnología para mejorar, porque de eso se trata. Ha sido un placer, Marta, realmente hablar contigo. Es muy difícil dar con un experto en el tema que sepa explicar las cosas y las sepa explicar también. Así que solamente me queda darte las gracias y espero que algún día, cuando salgamos de este pseudo confinamiento, nos podamos tomar un café. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Lourdes.